Cada versículo, cada pensamiento es lo que Dios me ha dado. Y estoy convencido que viene de parte de Dios, hermano. A modo de introducción, deciros que la plomada es una herramienta o utensilio que usa el arquitecto y el albañil para saber si lo que se está construyendo está bien o está mal, si se está edificando vertical o está torcido. Según la Real Academia de la Lengua, dice que es un instrumento compuesto por una polea cíndrica o cónica de metal que se sujeta al extremo de una cuerda para que ésta, tensada por la fuerza de la gravedad, señale la línea vertical. Hermanos, tenía en mente traerme la plomada, pero con la prisa me la dejan en la casa. Dice el refrán que más vale una imagen más que 1000 palabras, ¿no? Me hubiese gustado que lo hubieseis visto. Pero hoy, gracias a Dios, unas cosas buenas que tiene Internet es que pones una plomada y te salen 400.000 plomadas. Así que quien tenga curiosidad puede verla. Amén. Pero me hubiese gustado haberla traído. Hermano, como he dicho, ¿no? La plomada es un instrumento para saber si lo que yo estoy edificando está bien o está mal, está derecho o está torcido. Y vemos a la luz de la palabra de Dios lo que Dios nos dice en 1 de Pedro 2:5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Aquí Dios nos está hablando espiritualmente. Espiritualmente tenemos que ser edificados. Pero no podemos ser edificados, hermanos, de cualquier manera. Porque de cualquier manera no quiere decir que vamos a poder ofrecer sacrificio a Dios aceptable. Es decir, no podemos edificar de cualquier manera porque de cualquier manera no agrada a Dios. Tenemos que edificar como Dios nos dice en su santa palabra. Como piedras vivas, no estamos muertos, hermanos. La iglesia está viva y la iglesia debe ser edificada conforme a la voluntad de Dios. En el libro de Amós, uno de los libros del Antiguo Testamento, en el capítulo 7, en el capítulo 7, verso 7, dice la palabra de Dios: me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y le dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Gloria a Dios. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo. Aquí, en esta porción de la palabra de Dios, puedo ver claramente dos cosas. Por una parte dice que el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Ese muro simboliza Israel. Y hermano, puedo ver claramente, ¿no? De igual manera que Dios estaba viendo claramente cómo estaba caminando su pueblo Israel. De igual manera, hermano, Él está viendo cómo tú y yo estamos caminando. Perfectamente. Dice la palabra de Dios que no hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Todas las cosas, hermano. A veces incluso nosotros mismos nos engañamos. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hermano, en nuestro corazón, ¿cuántas veces nos engaña? Nos hace ver las cosas de una manera que no lo es. Pero ante los ojos de Dios todo está desnudo y abierto. De la misma manera que Dios estaba viendo a Israel como estaba caminando, Dios nos ve a nosotros perfectamente. Nos escondamos donde nos escondamos, hermanos. Yo os puedo engañar a vosotros, hermanos, y vosotros a mí, pero ninguno
podemos engañar a Dios. Por eso dice en Gálatas 6:7, no engañéis porque Dios no puede ser burlado, porque ciertamente lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, por una parte veo esto, que Dios nos ve. Pero por otra parte, dice que Jehová entonces me dijo, ¿qué veamos? Dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo, Dios dice, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. ¿Puedo ver, hermano? ¿Puedo ver por una parte la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es muy grande, hermano. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da? Pero, hermano, llega un momento en que Dios dice, no lo tolero más. En los casi 30 años de iglesia he podido ver dos cosas muy claras, hermano. Una, la iglesia de Cristo. La iglesia no es de José Manuel, ni es de Daniel. Es evidente que Dios ha puesto sus ministerios, ha puesto siervos ahí al frente, como ahora después veremos. Pero la iglesia es de Cristo, hermano. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Y he podido ver en años, por una parte, que la iglesia es de Cristo, pero por otro lado he visto cuando Dios ha dicho, no lo tolero más. Hasta aquí hemos llegado. Como he dicho, la misericordia de Dios es grande, pero Dios pone un tope. Dios pone un tope, hermano. Y cuando Dios pone ese tope, mal asunto, hermano. Mal asunto, ¿no? Porque aquí vemos, como nos relata la palabra de Dios, ¿no? Que Dios hizo juicio contra Jeroboam, rey de Israel, el rey de Israel. Murió a espada. Pero es que su pueblo fue llevado al cautiverio entre 50 y 70 años, no sé exactamente los años exactos, pero fue entre 50 y 70 años, fueron llevados cautivos bajo el yugo de de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Amén. Fueron desterrados de su tierra, fueron desterrados y fueron llevados cautivos. Fijaros, hermanos, las consecuencias. Hermano, Dios nos ama. Dios nos ama, hermano. Y yo como padre, que soy imperfecto, quiero lo mejor para mi hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial querrá lo mejor para nosotros? Y para cada persona que me escucha a través de la televisión. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios dice que a quien ama disciplina. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para ti y para mí. Dios declara claramente en 1 Timoteo 2, 4 y 5 que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Amén. Y si Dios nos corrige, es por nuestro bien, hermano. Ahora bien, llegado hasta este punto de la exposición de la palabra de Dios, y bueno, tengo en mente deciros, hermano, esta palabra es para mí también. Esta palabra es para mí, creerlo, hermano. Yo no sé si será para ti, para mí lo es. Para mí lo es, hermano. La plomada Dios también me la pone a mí. Entonces, llegado hasta este punto de la exposición de la palabra, ¿cómo puedo saber cómo estoy edificando mi vida espiritual? ¿Cómo yo puedo saber si estoy edificando bien o estoy edificando mal? Porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, hermano. Entonces, yo puedo llevar ya 30 años en el Evangelio, pero Señor, yo quiero edificar bien, hermanos. Cuando esa plomada que os he comentado, yo recuerdo ver a mi padre usando esa plomada. Pero, hermano, yo me hice mi casa y usé la misma plomada. Yo me hice un curso de albañilería y le dije al monitor, mire usted me tiene que poner al día porque yo me tengo que hacer mi casa, yo no tengo quien me la haga. Y con ese curso me hice mi casa, con la ayuda de mi querida esposa Shari, de mi hermano Heriberto, de mis padres, de amigos que vinieron a ayudarme, pero el maestro era yo, con 3 meses de cursillo. Pero hermano, replanteé los cimientos, hice los cimientos, replanteé los pilares, y cuando estaban los pilares replanteados, le puse sus 4 reglas a plomo. Pero hermanos, conforme iba edificando, iba comprobando si mantenía esa plomada o no. ¿Por qué? Porque al poner los ladrillos, al achucharle para que se asentaran la mezcla,
chocaba con la regla y me la separaba. Entonces, conforme yo iba creciendo, tenía que comprobar si eso iba bien o no iba bien. Y cuando llegaba lo terminaba de construir, lo comprobaba por última vez si estaba bien. Nosotros espiritualmente, hermanos, Dios nos está pidiendo que tenemos que comprobar con esa plomada cómo estoy yo edificando, hermano. Que no cuando llega al final esté totalmente torcido, porque verá, hermano, un pilar que se levanta en vertical, se levanta aplomado, tú le echas la carga y la soportas. Pero si un pilar está torcido, le echas la misma carga y se cae. Así que, hermanos, Dios nos está pidiendo que nos pongamos la plomada. Entonces, dos maneras en las cuales saber si estamos edificando bien o mal. La primera, mirándome con sinceridad en el espejo de su santa palabra. Mirándome con sinceridad, sabiendo que no podemos engañar a Dios, en el espejo de su santa palabra, hermano. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice la Sagrada Escritura, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, desde el Génesis hasta Apocalipsis, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que nos dice, primero, que toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Toda. La Biblia no es cualquier libro. Cualquiera que me escuche a través de la televisión, la Biblia no es cualquier libro. Son las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios. Los apóstoles, los profetas no escribían lo que a ellos les parecía, ellos escribían lo que el Espíritu Santo les revelaba. Por eso vemos una sabiduría impresionante en la palabra de Dios, porque viene de parte de Dios. Así que nos dice que primero es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñar. Tenemos que ser enseñados. Útil para redarguir. Redarguir, según la Real Academia de la Lengua, significa convertir el argumento. Oye, me paré a pensar en esto. Convertir el argumento. Hermanos, ¿cuántos argumentos hay en nuestra mente, sobre todo cuando venimos a Cristo? ¿Cuántos argumentos hay en nuestra mente que están totalmente equivocados? Y esos argumentos se tienen que alinear con la palabra de Dios. Por eso en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Tenemos que renovar nuestra mente, quitar pensamientos, conceptos que no son y poner los pensamientos y las enseñanzas de Cristo. Amén. Hasta para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, que es necesario ser corregido, ser enderezado, para instruir en justicia, ser enseñado en justicia. No la justicia mía, la justicia del mundo, sino la justicia que verdaderamente vale, que es la justicia de Dios, hermano. Ahora, tenemos que tener en cuenta un concepto, hermano. Dice en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, el Dios con minúsculas, cuando en la palabra de Dios pone Dios con minúsculas, se está refiriendo al diablo, a Satanás. Fijaros lo que nos dice la palabra de Dios, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, hermano. Pero gloria a Dios, que el poder de Dios está por encima, muy por encima del poder del diablo, hermano. Gloria a Dios, que Dios dice en tu palabra, mi oveja oye mi voz y me conoce. Y en medio de tanta tiniebla, de tanta doctrina, de tantas falsedades, la oveja escucha la voz del buen pastor, hermano. El mismo Cristo le decía a los judíos, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si la doctrina es de Dios o algo por mi propia cuenta. ¿Cuál es la condición? El que quiera hacer la voluntad de Dios.
Así de sencillo. ¿Cuántas excusas ponen las personas cuando le testifican? Pero Dios lo dice muy claro. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que le está hablando viene de parte de Dios o hablamos por nuestra propia cuenta. Cada vez, hermano, el milagro es mayor que una persona se convierta, porque cada vez las tinieblas son mayores. Pero gloria a Dios, que el poder de Dios es grande, hermano. Gloria a Dios por la misericordia que Él tiene. Así que si tus ojos son abiertos y puedes ver camino de salvación, si tus oídos pueden ser destaponados y puedes escuchar la voz del buen pastor, te puedes sentir bienaventurado, porque es un milagro de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 6, dice la palabra de Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. No está hablando de la sabiduría humana, está hablando de una sabiduría oculta, una sabiduría que viene de parte de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Está hablando del Sanedrín, está hablando de la creen del pueblo judío. Crucificaron a Cristo. Dice, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, fijaros lo que dice la palabra de Dios, y a todos que me escuchen por televisión, es palabra de Dios, y fijar lo que Dios dice. Y cuando Dios dice una cosa es así. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero fijaros lo que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúsculas. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando del mismo Espíritu que reveló la palabra de Dios, es el mismo Espíritu que nos puede revelar la palabra de Dios. No está hablando aquí el Señor de que la palabra de Dios no es revelada por sabiduría humana. No, la palabra de Dios es revelada por el Espíritu de Dios. Hermano, y vamos a ver a continuación dos pasajes de la Escritura que podáis entender perfectamente lo que estoy compartiendo. Uno de ellos viene en Mateo 26, 59. Fijaros lo que dice la palabra de Dios. Fijaros en la escena. Dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Hermano, está hablando del Sanedrín, hermano. El Sanedrín no estaba compuesto por cualquiera. Eran los destacados de cada tribu. Eran 70 más sumo sacerdote 71. Hermano, pensaba esta mañana que el pueblo de Israel ya de por sí es inteligente, porque es un pueblo escogido por Dios. Muchos inventos han salido de ellos. Dios le ha dado una inteligencia. Pues fijaros quién formaría el Sanedrín, qué inteligencia habría en estas personas, que fueron escogidos entre el pueblo de Dios. Pero nos sigue diciendo en el verso 63, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, Caifás, que era el que estaba en aquel momento, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura, entendido, encolerizado, por lo que Cristo había dicho, diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Hermano,
la creen del pueblo judío. Me imagino que se sabrían el Antiguo Testamento como la palma de la mano. Lo mejor de Israel. Y hermanos, me sorprende que solamente veían delante de ellos un blasfemo, hermano. ¿Qué os quiero decir con todo esto? La inteligencia humana no sirve para nada. Sirve para algo, pero para saber, conocer la mente de Cristo, no. La religión, todo aquel que me escuche a través de televisión, la religión no te revela la mente de Cristo. Estas personas no eran cualquier persona. No conocían la mente de Cristo, estaban viendo delante un blasfemo. Es dura la cosa, hermano, es grave. Ahora bien, vamos a leer otro pasaje de la palabra de Dios que viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 42. Y vemos a Jesús crucificado. Y un ladrón a su derecha y otro a su izquierda. Y uno de los ladrones injuriaban a Cristo y le decía: si tú eres lo que dices que eres, sálvate tú y nos salva a nosotros, no va a dejar que nos moramos, ¿no? Pero el otro decía: tú y yo tenemos motivos para estar aquí. No sé si eran con pinches, con Barrabás, no sé lo que eran, pero era una amenaza para el pueblo romano. Tú y yo tenemos motivos para estar aquí, pero este hombre que ha hecho, el justo que murió por los injustos, como dice la palabra de Dios, que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Casi nada, hermano. Entonces, en Lucas 23, 42, y le dijo a Jesús, este ladrón: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Hermano. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira qué escena, hermano. La creen del pueblo judío y estaban viendo delante un blasfemo. Gente súper inteligente, súper preparada. Y estaban viendo un blasfemo. Sin embargo, un ladrón que quizás lo más seguro no sabría ni leer ni escribir, estaba viendo al ungido de Dios. Todo aquel que me escuche por televisión, solamente el Espíritu Santo te puede revelar quién es Dios. Solamente el Espíritu Santo te puede revelar la mente de Cristo. Solamente el Espíritu Santo te puede revelar la palabra de Dios, el mensaje, la enseñanza de Cristo. Amén. Y una cosa que siento decir de parte, creo que viene de parte de Dios, hermano, porque me la ha colaborado de varias maneras. La persona que empiece por primera vez a leer la palabra de Dios, mi consejo es que comience leyendo el Nuevo Testamento, empiece leyendo la enseñanza de Cristo. Y cuando esté empapado de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo, entonces comienza a leer el Antiguo Testamento. Tendrás luz para poder leer el Antiguo Testamento. Pero tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ha de ser revelado por el Espíritu Santo. Si yo quiero edificar correctamente, si yo no me quiero torcer, tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. Como dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Punto segundo y último. ¿Cómo yo puedo saber si estoy edificando bien o mal? Dice, dejando que seamos corregidos por los siervos puestos por Él, los ministerios establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que con el encabezamiento se entiende, ¿verdad, hermano? Pero quiero respaldar todo esto con la Sagrada Escritura. Dejando que seamos corregidos por los siervos puestos por Él, los ministerios establecidos por nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 4:11, unos versículos para mí importantísimos de la palabra de Dios. Dice,
y Él mismo constituyó a uno. ¿A quién se está refiriendo cuando dice y Él mismo? ¿A quién se está refiriendo, hermano? A nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Pues Él dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios estableció Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Como he dicho, para mí, perdonad, es muy importante, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Por una parte, como hemos dicho, estos 5 ministerios han sido establecidos por Cristo. Y nos dice claramente con qué fin. Para perfeccionar a los santos. Debemos ser perfeccionados. Cuando estamos siendo edificados espiritualmente, tenemos que hacerlo bien. No podemos hacerlo de cualquier manera. Para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada miembro formamos el cuerpo de Cristo. Dice hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios quiere que lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fijaros que es a través de los ministerios, hermano. Es a través de los ministerios. ¿Cómo puedo yo alcanzar? ¿No? Mi pregunta sería, ¿yo puedo alcanzar ese conocimiento que Dios nos habla a través de su palabra sin contar con los ministerios? Si Cristo establece estos ministerios con ese fin, ¿me entendéis, hermano? ¿Me entendéis? Así que Cristo establece esos ministerios con todos estos fines que nos habla en tu palabra. Para mí es muy importante, hermano, los siervos que Dios pone. Porque os digo sinceramente, prefiero que un siervo de Dios me ponga la plomada, que me diga, Benjamín, por ahí no va bien. Prefiero que un siervo de Dios me diga, Benjamín, tienes que corregirte aquí. Que Dios me diga, no lo toleraré más. Porque ya hemos visto las consecuencias de Israel. Es verdad que Dios no llega a ese punto de la noche a la mañana. Dios tiene mucha misericordia y paciencia con nuestras vidas. Pero, hermanos, tenemos que procurar no llegar a ese punto. No lo toleraré más. Fijaros lo que dice en Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué bueno que el siervo de Dios, cuando dé cuenta a Dios de mí o de ti, diga, Padre, gracias por esta ovejica tuya, Señor. Gracias cómo se da por la iglesia. Gracias cómo sirve, cómo ayuda, cómo camina, qué ejemplo. Qué gozo tiene que ser para un pastor, hermano. Ahora, por el contrario, cuando un siervo de Dios busca a Dios, dando cuentas por una oveja, Señor, ¿qué pasa? Amén. Pero tenemos que tener en cuenta, no lo que Dios nos dice en tus palabras, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, hermano. Yo creo que si esto está escrito aquí,
Esto ha sido revelado por el Espíritu de Dios. ¿Será necesario, hermano? Para mí es muy importante, hermano. Si queremos edificar bien, si no te quieres equivocar, hermano, dale libertad al siervo de Dios para que te corrija. Dios habla en su palabra de exhortar con amor, pero habla de exhortación. Y la exhortación es necesaria en nuestras vidas. Si el siervo de Dios te exhorta, hermano, dale gracias, aunque no te guste. Sabes, lo hace por tu bien. Doy testimonio cómo José Manuel le duele de la iglesia. Doy testimonio que es un verdadero siervo de Dios. Se podrá equivocar. No es fácil estar al frente, hermano, es muy difícil. Y más la situación que él está viviendo ahora. Pero es un buen siervo de Dios. Es un buen siervo de Dios, hermano. Veo cómo se preocupa por las almas. Estamos limitados, hermano. No es un superman, ni es un superhombre, es un siervo de Dios que camina por la gracia y pastorea por la gracia de Dios. Pero es un buen siervo de Dios. Hermano, dale libertad a los siervos de Dios para que nos puedan corregir, hermano. Porque eso es por nuestro bien. Así que, hermano, dos cosas muy importantes si queremos edificar bien, si no nos queremos equivocar. Mirémonos sinceramente en la palabra de Dios. Clama a Dios de corazón. Dios mío, revélame tu palabra. Dios dice que un corazón contrito y humillado no lo desecha Dios. ¿Ves con un corazón contrito y humillado delante de Dios? Dios mío, revélame tu palabra. Yo quiero dar mi sabiduría a un lado porque me la puede jugar bastante mal. Dame tu sabiduría a un lado y, Señor, revélame tu palabra. No seamos sabios en nuestra propia opinión, hermano. Y por otra parte, deja que el siervo de Dios nos ponga la plomada, hermano. Porque es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Pues muy bien, querida Iglesia de Cristo, esto es lo que tenía para compartir con vosotros. Y bueno, esta mañana estaba orando a Dios, Dios mío, ¿cómo terminamos? Y he escuchado la primera canción, si no le importa a los hermanos de la alabanza, si puede ser cantar la primera canción que está cantado. ¿Puede ser? ¿Puede ser o no? Esta canción es verdad que tiene 30 años. Es una canción antigua. Esta canción la cantaba el hermano que a mí me testificó, un hermano muy querido que muy joven partió con el Señor. Pero tiene una letra hermosa, ¿verdad? Es mi corazón tu casa. Yo muchas veces, Señor, edifica mi corazón, Señor. No quiero que mi corazón se edifique de cualquier manera, hermano. Tenemos que velar que nuestros corazones sean edificados como Dios quiere que sea edificado. Porque engañoso, hermano, es el corazón, más que todas las cosas. Amén. Aleluya, Padre. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor Jesús. Oh, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificar, Dios mío, como tú quieres. Espíritu Santo, necesitamos que tú te reveles en nuestras vidas, que tú reveles la mente de Cristo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú ya nos has revelado, Señor. Pero te pido, Señor, que tú sigas trayendo luz en cada área de nuestras vidas que aún están en tinieblas, Padre. En el nombre de Cristo, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada persona, Señor, que nos esté viendo por televisión, que haya escuchado tu palabra a través de estos medios, Dios mío. Que ahí en su casa, Padre, que tú te reveles a su vida. Espíritu Santo, que tú hagas tu obra. Dice tu palabra que tú vendrías convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Oh, Padre,
Glorifícate, ten misericordia, Señor, de todos aquellos que no te conocen. Que esas mentes, Señor, entenebrecidas por el Dios de este siglo, Señor, reciban luz que viene de ti, Padre. Que sus mentes puedan ser alumbradas, Dios mío, que puedan ver ese camino de salvación que tú trazaste, Dios mío, para que nadie se pierda, Padre. Señor, que sus oídos, Padre, puedan escuchar la voz del buen pastor, Padre. En el nombre de Cristo, Padre. En el nombre de Cristo, Padre.